El Valle de la Muerte no es para tomárselo a la ligera. Este parque nacional, que se extiende a lo largo de la frontera oriental de California, es una depresión abrasada por el sol y rodeada de afiladas cadenas montañosas. Alberga el punto más bajo del hemisferio occidental, Badwater Basin, 86 metros por debajo del nivel del mar, y también la temperatura más alta de la Tierra, 57 degree Currita. El paisaje del Valle de la Muerte es un mosaico de salinas sin vida, salpicaduras de rocas afiladas y raros oasis donde las profundas aguas subterráneas afloran a la superficie, creando diminutas islas de vida en un mar de calor implacable. A pesar de todos los peligros, cerca de 1 millón de turistas acuden aquí cada año para contemplar la belleza de las arenas doradas de las dunas y los coloridos acantilados de los cañones. Todos los años, decenas de turistas se meten en líos en esta agreste región. Los guardas del parque advierten sin descanso de la necesidad de prepararse a conciencia. Un depósito lleno de combustible, un suministro de agua, al menos 4 litros por persona y día, mapas en papel y transporte todoterreno para las zonas remotas. La seguridad en el Valle de la Muerte no es solo una recomendación, sino una cuestión de supervivencia. En la vasta extensión del parque, las comunicaciones por teléfono móvil son prácticamente inexistentes. Fuera de los centros turísticos como Furnace Creek, uno se encuentra completamente aislado del mundo exterior. Cada año, los responsables del parque registran numerosos incidentes que requieren operaciones de búsqueda y rescate. Y el incidente de julio de 2010 nos recuerda una vez más por qué este lugar tiene su ominoso nombre. Donna Cooper nunca ha rechazado la oportunidad de viajar. A sus 62 años, esta residente de la pequeña localidad de Pahrump, Nevada, conserva el entusiasmo juvenil de una pionera y una sed insaciable de nuevas experiencias. A pesar de todas las pruebas que le han sobrevenido, un grave accidente de coche en su juventud, la crianza de 8 hijos y una grave enfermedad en Haití a principios de 2010. Donna ha superado cada crisis con notable calma y determinación. Creo que viajar nos enriquece, suele decir cuando planea su próximo viaje. En los últimos años, Donna cruzó gran parte del oeste americano, mostrando su belleza a su pampita a sus compañeros. Junto a Donna en esta mañana de julio de 2010 había 2 chicas jóvenes. Su hija de 17 años. Gina era enérgica, con una mente viva y un amor por la aventura heredado de su madre. Entre ellas existía un vínculo especial, basado en la confianza mutua. La tercera participante fue Jenny Lun, una estudiante de 19 años de Hong Kong. Llegó a Estados Unidos en mayo. Se instaló en casa de los Cooper en el marco de un programa de intercambio cultural y pronto se convirtió casi en un miembro más de la familia. Su medio de transporte era un modesto Hyundai Accent, un sedán compacto de color plateado. El coche era ideal para las calles de la ciudad y las carreteras asfaltadas, pero no estaba diseñado para los rigores del todoterreno. Sin embargo, Donna, como la mayoría de los nevadenses, estaba acostumbrada a conducir distancias considerables, y el coche rara vez le fallaba. Aquella mañana no habían hecho mucho equipaje. Donna había metido en el maletero unas cuantas mantas y un kit básico de herramientas, una costumbre adquirida tras años de viajar por los estados del oeste. En el habitáculo había unas cuantas botellas de agua, una bolsa de patatas fritas, un par de manzanas y galletas. Suficiente para un viaje de un día, pero deplorablemente insuficiente para lo que les esperaba. El depósito de combustible solo tenía 1/4 de su capacidad, lo que en circunstancias normales habría bastado para recorrer entre 160 y 190 kilómetros. Al salir de Pahrump, Donna le dijo a su amiga Charlene que iban a visitar el castillo de Scotty en el Valle de la Muerte. Había pasado por delante muchas veces, pero nunca se había parado a visitarlo. Ahora, con 2 curiosas acompañantes, el momento parecía perfecto. Ninguno de los dos podía imaginar que un simple viaje turístico se convertiría en una increíble lucha por la supervivencia en uno de los lugares más despiadados del planeta. Un desafío que pondría a prueba no solo su fuerza física, sino también su carácter, su ingenio
y sus ganas de vivir. El jueves comenzó con el cielo despejado y la expectativa de nuevos descubrimientos. El sol acababa de asomar por el horizonte cuando el Hyundai Accent plateado salió de Pahrump, una pequeña ciudad a solo 1 hora en coche del Valle de la Muerte. Donna Cooper, con las manos en el volante, disfrutaba del frío matutino, consciente de que por la tarde la temperatura se dispararía hasta sus extremos habituales de julio. Gina y Jenny charlaban en voz baja en el asiento trasero, comentando su próxima visita al castillo de Scotty, un misterioso hito perdido entre el paisaje desértico. Donna las miraba de vez en cuando por el retrovisor, complacida por su entusiasmo. El castillo de Scotty, conocido oficialmente como Rancho del Valle de la Muerte, era una villa de estilo colonial español de 2 plantas construida entre 1922 y 1931. Su historia estaba llena de mitos e intrigas. El millonario de Chicago, Albert Johnson, erigió la mansión para su esposa enferma, con la esperanza de que el clima seco del Valle de la Muerte ayudara a su salud. Sin embargo, fue el aventurero Walter Scott, apodado Scotty, quien afirmó haber construido el castillo con los beneficios de una mina de oro ficticia. A la 1 de la tarde llegaron a las puertas del castillo. El contraste entre el desierto y la mansión española, con su piscina, fuentes y exuberantes jardines, era casi surrealista. Donna compró 3 entradas, una última transacción que más tarde ayudaría a sus familiares a iniciar su búsqueda. Durante 2 horas, las mujeres deambularon por los frescos pasillos, admirando los muebles antiguos y el inusual interior. El castillo se mantenía agradablemente fresco a pesar de la temperatura exterior, gracias a los gruesos muros. El guía les contó historias sobre Scotty y sus fantásticas historias que atraían a los curiosos a este remoto lugar. Al salir del castillo, hacia las 3 de la tarde, fueron recibidos por una ola de calor. La temperatura superaba los 51 Tintri y el aire temblaba sobre el ilmaz-zatatibre el asfalto al rojo vivo. Fue ese entonces cuando Donna vio una señal que indicaba Racetrack Playa, un lago llano y seco conocido por el misterioso fenómeno de las piedras móviles. A lo largo de los años, las rocas habían dejado largas huellas como si alguien las empujara por el fondo del lago seco. Este fenómeno, que no tenía explicación científica hasta 2014, intrigaba a científicos y turistas por igual. «Siempre he querido ver esto», dijo Donna mirando un mapa del parque. Gina y Jenny apoyaron la idea con entusiasmo. ¿Por qué no ver otra atracción única? Donna sacó su navegador y tecleó Hipódromo Playa. El aparato, programado para encontrar la ruta más corta, calculó el camino y dio indicaciones. Según las recomendaciones oficiales del parque, Racetrack Playa estaba a 43 kilómetros de la carretera asfaltada más cercana y solo se podía llegar con un vehículo de alta velocidad. Las mujeres salieron del aparcamiento del castillo de Scotty sin saber cómo acabaría su espontánea decisión. El Hyundai Accent, fiable en las calles de la ciudad, no estaba en absoluto preparado para los rigores que le esperaban en los senderos abandonados del Valle de la Muerte. Viajaron hacia el oeste por la autopista 267. Pronto el asfalto se transformó en grava y llegaron a Tea Kettle Junction, un cruce notable llamado así por una tradición poco habitual. De un poste de señales colgaban docenas de teteras dejadas por los viajeros. Algunas estaban cubiertas de firmas y fechas, mientras que otras estaban decoradas con dibujos y mensajes. Este lugar marcaba el límite entre las carreteras relativamente transitables y las verdaderamente sin asfaltar. Gina, que había sustituido a su madre al volante, detuvo el coche. Donna consultó el GPS. Las señales daban información contradictoria. Una la dirigía a Racetrack Playa. La otra advertía de una carretera difícil no recomendada para coches normales. Gina giró a la izquierda, siguiendo las indicaciones del GPS. Su Hyundai empezó a avanzar lentamente por la carretera llena de baches, cada vez más estrecha e irregular. La escasa distancia al suelo del coche les obligaba a avanzar a paso de tortuga. 10 millas más tarde, Racetrack Playa nunca apareció. En su lugar, la carretera comenzó a subir hacia las montañas.
Lo que una vez fue un camino de tierra se había convertido en un sendero abandonado. Pidamos indicaciones para volver al castillo de Scotty, sugirió Gina, mencionando el navegador GPS. Pulsó unos botones, cancelando la ruta actual y solicitando una nueva. Pero fue aquí, en los profundos cañones del Valle de la Muerte, donde la tecnología les falló. La señal del satélite era débil e intermitente, lo que obligaba al GPS a recalcular constantemente la ruta. El sol se inclinaba lentamente hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre el suelo rocoso. La temperatura se mantenía por encima de los 45 pero aún más alarmante era la flecha del depósito de combustible. Se acercaba inexorablemente a la zona roja tras más de 160 kilómetros de conducción todoterreno, en los que el consumo de combustible era muy superior al habitual. Los teléfonos móviles no mostraban ni un solo rayo de señal. Se encontraban completamente aislados del mundo, vagando por un laberinto de senderos de montaña que les alejaban cada vez más de la civilización. El cuentakilómetros marcaba ya más de 290 kilómetros desde que salieron del castillo de Scotty, y con cada nuevo kilómetro se iban quedando sin combustible. Cuando el sol casi se ocultaba tras la cresta, Donna volvió a tomar el mando. El coche recorrió otros cientos de metros y se detuvo. El motor se apagó, sumiéndolos en el silencio del desierto. No había luces alrededor, ni señales de presencia humana, solo los majestuosos y silenciosos cañones, y el cielo cada vez más oscuro. Parece que tendremos que pasar la noche aquí, dijo Donna con calma, aunque por dentro era consciente del peligro de su situación. Las tres mujeres estaban atrapadas en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, con un mínimo de agua, sin comunicación y sin combustible. Los primeros rayos del sol del viernes mostraban sin piedad la realidad de su situación. El cuentakilómetros marcaba poco más de 320 kilómetros desde que salieron del castillo de Scotty. Se habían adentrado en el desierto del Valle de la Muerte. Debemos actuar, Kun, dijo Donna, evaluando la situación con una calma forjada por años de superación de penurias. Hicieron inventario de sus escasas provisiones. La última botella de agua, 2 manzanas, restos de patatas fritas y unas cuantas galletas. Gina fue la primera en salir del coche y se encogió ante el aire hirviente. La temperatura ya se acercaba a los 45 tiras y solo era por la mañana. Empezó a recoger piedras. Poco a poco, piedra a piedra, aparecieron grandes letras en un trozo de tierra abierto. Help. Ayuda. Las letras eran lo bastante grandes, unos 4 metros de largo, como para verse desde el aire. Mientras tanto, Donna y Jenny se pusieron a buscar agua. Como estaban muy sedientas, intentaron extraer la humedad de los cactus y las agujas de pino, pero los resultados fueron mínimos. Solo un poco de líquido amargo, insuficiente para saciar su sed. Se repartieron a partes iguales la última botella de agua, a pequeños tragos, conscientes de que debían estirar sus provisiones todo lo posible. Hacia el mediodía el calor se hizo insoportable. El aire parecía derretirse sobre las rocas y la piel les ardía incluso a la sombra del coche. Jenny, que se enfrentaba por primera vez a unas condiciones tan extremas, sentía que su miedo y su ansiedad aumentaban cada hora. Como extranjera, lejos de casa, había confiado plenamente en la experiencia de Donna. De vez en cuando sobrevolaban aviones, pequeños puntos en el vasto cielo. Las mujeres probaron todos los métodos de señalización disponibles. Gina utilizó el CD como espejo, reflejando la luz del sol. Jenny agitó una brillante manta amarilla de emergencia. Pero los aviones siguieron su camino, ajenos a sus desesperados intentos de llamar la atención. El viernes por la tarde, Gina decidió explorar el barrio. Caminó unos 3 kilómetros por un sendero rocoso, con la esperanza de encontrar ayuda, o al menos una mejor visión del terreno para determinar su posición. Cuando subió a una pequeña elevación, todo lo que vio fue un vasto desierto. Ningún signo de civilización, solo rocas y escasa vegetación hasta el horizonte.
Mientras tanto, en la lejana Florida, la hija de Donna, Sky Cooper, se recuperaba de una operación de vesícula biliar. Intentó llamar a su madre varias veces, pero todas las llamadas iban al buzón de voz. Al principio no se alarmó. Donna solía hacer viajes espontáneos. Pero cuando pasaron 24 horas sin noticias, Sky empezó a preocuparse. Comprobó las cuentas de la tarjeta de crédito de su madre y encontró la última transacción: 3 entradas para Scottish Castle, fechadas el jueves a la 1 de la tarde. Nada después de eso. En Pag Rump, Charlene Dean, que cuidaba de la casa de Donna, también empezaba a preocuparse. Tras ponerse en contacto con Sky, decidieron tomar medidas y se pusieron en contacto con las autoridades. Pero ni los sheriffs de los condados de Nye e Inyo, ni los rangers del Valle de la Muerte podían iniciar inmediatamente una búsqueda en toda regla. Demasiada poca información, una zona demasiado vasta. El sábado por la mañana, en el coche de Donna ocurrió algo que solo podía calificarse de milagro. Cuando ya habían perdido toda esperanza de que el coche arrancara, Donna decidió intentarlo de nuevo, por si acaso. Giró la llave y, para asombro de todos, el motor volvió a la vida. Tal vez la pequeña cantidad de combustible se había redistribuido en el depósito durante la noche, o la batería había recuperado una carga mínima. La razón carecía de importancia. Lo que importaba era que tenían una oportunidad. El coche resucitado se había convertido en su salvavidas. Donna pasó instantáneamente del alivio a la acción, dándose cuenta de que cada segundo que el motor estaba en marcha era precioso. «Entra rápido», ordenó. Y un momento después los 3 estaban dentro. Donna condujo el coche de la forma más eficiente posible, en punto muerto en las bajadas y acelerando rápidamente en los tramos llanos antes de las subidas. Si el coche se calaba ahora, quizá no hubiera un segundo milagro. Al llegar abajo, el terreno se niveló y se abrió ante ellos un pequeño salar que brillaba bajo el sol del mediodía. A lo lejos vieron algo inesperado: una alambrada, una verja cerrada y algunos árboles vivos. «Mirad, puede que haya gente ahí», exclamó Gina señalando los remolques que había detrás de los árboles. El coche se acercaba lentamente a la valla cuando el motor volvió a pararse. Las últimas gotas de combustible se habían agotado, pero ya no importaba. Habían encontrado una señal de civilización. Las 3 mujeres lucharon por salir del coche al rojo vivo. El calor era insoportable. Las temperaturas superaban los 50 °C. El suelo ardía literalmente bajo sus pies, incluso a través de las suelas de sus zapatillas deportivas. El sudor se evaporaba al instante y la deshidratación avanzaba por momentos. Rodean la alambrada y se acercan a la puerta. El campamento abandonado consistía en 2 o 3 viejos remolques que rodeaban un porche de madera. Los edificios parecían abandonados, pero en relativo buen estado. Donna llamó a las puertas, pero no obtuvo respuesta. Rodeando el remolque más grande, Donna encontró un tesoro: una manguera de jardín enrollada y conectada a un grifo de agua. Con manos temblorosas, abrió el respiradero. Los segundos se hicieron eternos mientras algo retumbaba en las tuberías. Entonces llegó el agua, caliente, metálica, pero vivificante y real. Las 3 mujeres cayeron de rodillas tragando con avidez el agua directamente de la manguera, a pesar de su temperatura hirviente. Los primeros sorbos después de casi 2 días de sed fueron como volver así a morir a la vida. Llenaron todos los recipientes que encontraron: botellas vacías, latas de refresco, incluso envases de plástico de la papelera. Nadie sabía si el agua fluiría mañana. Gina, ingeniosa, intentó entrar en los remolques. En uno de ellos, Jenny consiguió atravesar una estrecha ventana y encontró unas cuantas latas de conservas de judías y guindillas, una caja medio vacía de espaguetis y avena en su interior. No era mucho, pero suficiente para mantenerlos fuertes unos días más. Hacía un calor insoportable dentro de los remolques. El sol calentaba las paredes metálicas como un horno. Sacaron los colchones al porche, donde al menos había sombra.
Donna abrió las latas de comida y comieron por primera vez en horas, en silencio y concentrados, como si llevaran a cabo un ritual sagrado. Para entonces, el mecanismo de su rescate ya se había puesto en marcha. Charlene y Sky se habían puesto en contacto con las autoridades de varios condados. La Policía de Carreteras de California desplegó un helicóptero para buscar en las zonas remotas del parque, donde se había utilizado por última vez la tarjeta de crédito de Donna. Los guardabosques proporcionaron mapas de las carreteras abandonadas y coordinaron las búsquedas por tierra. Irónicamente, fueron los teléfonos móviles, inútiles en las montañas por falta de señal, los que proporcionaron información sobre la ubicación aproximada de las mujeres, gracias a los datos de la última torre cuando aún tenían algo de conexión. En el campamento abandonado, que se convirtió en su refugio, las mujeres siguieron intentando hacer señales. Reforzaron el cartel de "Ayuda" del coche. Siguieron agitando una manta amarilla al oír el ruido de los aviones. El sol se preparaba para ponerse mientras Gina se daba un baño improvisado en el remolque, utilizando el agua de la manguera para aliviar el cansancio y la suciedad de los últimos días. Donna la ayudó a lavarse el pelo, como cuando Gina era pequeña. Este sencillo momento de cuidado maternal en medio de una angustia extrema parecía casi surrealista. A primera hora del sábado, el tercer día de su calvario, el calor parecía aún más implacable. Las temperaturas superaron los 50 de Hind-Batarniki antes de lo habitual, como si el propio desierto quisiera poner a prueba los límites de la resistencia humana. El campamento abandonado era su refugio temporal, pero las condiciones distaban mucho de ser cómodas. Los colchones sacados a la terraza protegían mínimamente del sol abrasador, pero incluso a la sombra la temperatura superaba los 45 en OC. Cada 15 minutos, las mujeres tenían que rociarse con agua de una manguera. Donna seguía manteniendo la calma por fuera, pero por dentro calculaba sus opciones. Si la ayuda no llegaba en las próximas 24 horas, tendrían que dar el paso desesperado de intentar caminar hasta la carretera principal. Con este calor, eso equivaldría a un suicidio, pero la alternativa, morir de hambre en un campamento abandonado, no era mejor. Gina se convirtió en la líder física del grupo. Su juventud y energía le permitían continuar activamente sus intentos de señalización. Salía regularmente a campo abierto con una manta amarilla de emergencia y la agitaba al oír el ruido de un avión. En el capó del coche, en grandes letras de polvo, estaba escrito: "Ayuda. Llamar a la policía". También intentó encender un fuego de señales, pero las ramas secas solo ardían, sin producir humo perceptible. Jenny, la más vulnerable de las tres, resistió únicamente gracias al apoyo de Donna. El choque cultural de enfrentarse a una situación extrema en un país extranjero aumentó su miedo. Mientras tanto, la operación de búsqueda cobraba impulso. Charlene y Sky llamaron a todas las autoridades posibles: los sheriffs de los condados de Nye e Inyo, la Policía de Carreteras de California, los guardas de los parques nacionales. La historia de las tres mujeres desaparecidas empezó a difundirse en los noticiarios locales de Nevada y California. El helicóptero rastreó metódicamente zonas remotas del parque, siguiendo rutas que pudieran llevar desde Scottish Castle hasta Racetrack Playa. Los pilotos Tyler Jones y Scott Steele, experimentados en operaciones de búsqueda y rescate, sabían que cada hora que pasaba disminuían las posibilidades de encontrar a las mujeres con vida. Los guardabosques, mientras tanto, entrevistaban a otros turistas, comprobaban los libros de registro en las entradas del parque y analizaban los datos de las cámaras de CCTV situadas fuera del castillo de Scotty. El rompecabezas iba encajando poco a poco. 3 mujeres en un Hyundai Accent plateado probablemente habían viajado a Racetrack Playa sin la preparación suficiente. El sol ya había comenzado su lento descenso hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre los rostros agotados de las 3 mujeres. Era el tercer día de su calvario en el despiadado desierto. Por fin empezaba a bajar la temperatura, lo que suponía un pequeño alivio tras el calor infernal del día. Donna, Gina y Jenny
estaban reunidas de nuevo en la veranda compartiendo judías en lata, probablemente su última comida antes de decidir marchar a pie hacia la civilización. Jenny estaba sentada en la veranda observando el cielo, una costumbre que habían desarrollado a lo largo de los días. Cualquier movimiento en el aire podía significar rescate. De repente, lo oyó. Un sonido distante pero claro y creciente. Al principio pensó que era una alucinación auditiva, un espejismo para sus oídos provocado por el sobrecalentamiento y la esperanza. Pero el sonido se hizo más fuerte y claro. ¡Salid! ¡Sal!, gritó Jenny, poniéndose en pie de un salto y agarrando la manta amarilla. Donna salió corriendo de la caravana y Gina se puso ropa a toda prisa. Jenny ya agitaba frenéticamente la manta al aire libre, donde podían ser vistas desde el aire. El sonido se estaba volviendo ensordecedor, palpitando en sus corazones junto con la esperanza. Y entonces lo vieron. Un helicóptero azul y blanco con el emblema de la Patrulla de Carreteras de California, sobrevolando el campamento abandonado. Desde el altavoz llegó la voz clara del piloto. «Estáis a salvo». 3 simples palabras que significaban el fin de la pesadilla. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Gina, mezclándose con el polvo y el sudor. Jenny seguía agitando la manta como si no pudiera creer que las hubieran visto. Donna se quedó allí de pie, con un rostro que expresaba un profundo alivio tras días de tensión tácita. 2 técnicos de urgencias médicas salieron del helicóptero. Llevaban botellas de agua muy fría que las mujeres no habían visto en 3 días. Uno de los paramédicos tomó la muñeca de Donna, comprobando su pulso. «Estábamos a punto de darla por muerta y llevarla de vuelta a la base», dijo. Las palabras golpearon a Donna como un puño. Estaban tan cerca de pasar desapercibidas, condenadas a una muerte lenta por la sed y el calor. Tras un examen inicial, los médicos ofrecieron 2 opciones. Un helicóptero podía llevarlos a Lone Pine, el pueblo más cercano, pero de uno en uno, lo que significaba una larga espera para 2. O podían esperar al guarda forestal, que ya estaba de camino con un bidón de gasolina e instrucciones claras sobre cómo salir a la carretera. Las mujeres eligieron la segunda opción. Ahora que las habían encontrado, preferían permanecer juntas hasta el final. Pasó cerca de 1 hora. La puesta de sol tiñó el desierto de tonos dorados cuando el jeep de un guardabosques se acercó al campamento. Un hombre alto y uniformado bajó del vehículo con un bidón de 20 litros de gasolina. Para las mujeres, aquel simple bidón parecía más valioso que el oro. El guardabosques ayudó a echar gasolina en el depósito del Hyundai y luego desplegó un mapa sobre el capó del coche. «Aquí está», señaló un punto en el mapa. «Tiene que seguir esta carretera hacia el este durante unos 24 kilómetros. Le llevará hasta la autopista 190. Desde allí, hay otros 32 kilómetros hasta Furnace Creek. Allí hay un centro médico y tiendas». Las instrucciones eran claras y sencillas. Las mujeres dieron las gracias a sus salvadores, recogieron sus pocas pertenencias y subieron al coche. Donna giró la llave y el motor volvió a arrancar. Esta vez sabían exactamente el camino a casa. Las mujeres condujeron en silencio, sin darse cuenta todavía de que su calvario estaba llegando a su fin. De vez en cuando, Donna consultaba el mapa que les había dado el guarda forestal. Esta vez no confiaban en los dispositivos electrónicos. Preferían el papel y las indicaciones claras de alguien que conociera la zona. A medida que anochecía, las luces brillaban como faros, las primeras señales de presencia humana en 3 largos días. La autopista 190 les recibió con un asfalto liso, que parecía un lujo después de los baches y las rocosas rampas de salida. Donna giró el volante hacia Furnace Creek, el centro turístico del parque, donde ya les esperaba ayuda. Cuando llegaron a Furnace Creek, ya se había extendido la noticia del milagroso rescate de las 3 mujeres. Los médicos estaban esperándolas, listos para prestarles asistencia. A pesar de haber pasado 3 días en condiciones extremas, el estado físico de las 3 era mejor de lo que cabía esperar. Donna, Gina y Jenny sufrían deshidratación y agotamiento, pero gracias al agua
y las latas de conservas encontradas en el campamento abandonado y a su propio ingenio, se evitaron consecuencias más graves. En el centro médico la recibieron con cautelosa sorpresa. No todos los días sobrevive gente después de tantos días en el Valle de la Muerte de Julio. A Donna le pusieron inmediatamente un goteo de suero salino y a Gina y Jenny les dieron bebidas electrolíticas especiales. Los médicos las examinaron cuidadosamente, prestando especial atención a los signos de insolación o quemaduras solares. Para entonces, los teléfonos ya no paraban de sonar. Sky Cooper lloraba hablando con su madre, dando gracias al cielo por haberlas salvado. Charlene Dean estaba preparando la casa en Pahrump para el regreso de Donna. Los padres de Jenny en Hong Kong, despertados en mitad de la noche por una llamada con la noticia del rescate de su hija, no podían creer que hubiera sobrevivido a semejante calvario. Tras los exámenes y procedimientos médicos, las mujeres pudieron descansar en el motel Furnace Creek. Una cama limpia, aire acondicionado y agua fría del grifo. Comodidades sencillas que ahora parecían lujos increíbles. Durmieron larga y profundamente, sin pesadillas ni preocupaciones, sabiendo que lo peor ya había pasado. Al día siguiente, los Rangers organizaron el transporte a Pahrump. Antes de partir, el jefe de la estación invitó a las mujeres a una breve conversación. Se interesó por los detalles de su viaje, especialmente por la decisión de seguir las indicaciones del GPS a través de T-Kettle Junction. La información que le proporcionaron fue inestimable para evitar incidentes similares en el futuro. Pero lo más importante fueron los tranquilos momentos en que Donna, Gina y Jenny se encontraban por fin en la seguridad de su hogar, dándose cuenta de lo cerca que habían estado de la línea más allá de la cual no había retorno, y de lo mucho que las había unido la terrible experiencia. Los sucesos del Valle de la Muerte han dejado huella en la vida de cada una de ellas. Los efectos físicos, piel seca, fatiga y ligera deshidratación, pasaron rápidamente. Pero el impacto psicológico fue más profundo. No dudé ni un segundo de que íbamos a conseguirlo, declaró Donna al programa 20x20 unos meses después. Su confianza y calma durante la crisis ayudaron al grupo a sobrevivir, confirmando que la experiencia vital es un recurso inestimable. Para Gina, la terrible experiencia fue un punto de inflexión. Inspirada por el trabajo de los paramédicos que las salvaron, se matriculó en la escuela de enfermería, decidida a dedicar su vida a ayudar a otros en situaciones críticas. Jenny regresó a Hong Kong, pero la experiencia creó un vínculo inquebrantable con la familia Cooper. Menos de un año después, volvió a Estados Unidos, ya como estudiante universitaria y viviendo en su casa. La experiencia de supervivencia le enseñó a no tener miedo a las dificultades en un país extranjero. En 2011, ABC organizó un reencuentro entre las mujeres y sus salvadores para grabar un segmento de 20x20. Cuando el helicóptero aterrizó y los pilotos Tyler Jones y Scott Steele bajaron, Donna fue la primera en correr hacia ellos. Abrazos, lágrimas de gratitud, palabras no pronunciadas. El momento estuvo lleno de auténtica emoción. La historia de las tres mujeres se convirtió en un ejemplo de manual para los Rangers del Valle de la Muerte. Acuñaron el término «muerte por GPS» y reforzaron las advertencias. Lleva siempre mapas de papel. El GPS puede guiarte por caminos intransitables. Una semana sin GPS siempre es mejor que un día sin agua. Los folletos actualizados incluían ahora el requisito de un depósito lleno de combustible y 5 litros de agua por persona y día. El caso recordó al mundo que incluso en la era de la tecnología, la naturaleza exige respeto y preparación. Pero también demostró la fuerza del espíritu humano, el ingenio y la importancia de mantener la calma ante el peligro. Las tres mujeres entraron en el Valle de la Muerte como simples viajeras y salieron con una historia de supervivencia que forma parte del legado de este duro pero hermoso lugar. La historia de Donna, Gina y Jenny te hace pensar en la delgada línea que separa la aventura del desastre. ¿Y si no hubieran encontrado un campamento acuático abandonado? ¿Y si el helicóptero hubiera dado la vuelta unos minutos antes?
Esta historia terminó con un rescate, pero el desierto está salpicado de tumbas sin nombre de los menos afortunados. Quizá la lección más importante de esta historia es que, incluso en la era de los teléfonos inteligentes y la navegación por satélite, nuestra supervivencia sigue dependiendo de las habilidades básicas y el sentido común. Nos volvemos tan dependientes de la tecnología que nos olvidamos de todo lo demás. ¿Estás preparado para una situación en la que la tecnología te falle? Si te ha gustado esta historia de supervivencia, dale un like y suscríbete al canal. En los comentarios, cuéntanos tu experiencia más extrema en la naturaleza o cómo te preparas para viajar a lugares remotos. Cada semana desglosamos nuevas historias de supervivencia para que aprendas de los errores de los demás, no de los tuyos. Gracias por vernos y nos vemos en futuros episodios.